Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Un buen pastor trabaja, llora, ora, aconseja, estudia, predica y se esfuerza por llevar a su rebaño hacia los propósitos de Dios. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Enciende una luz y como cuarto tema desarrollaremos ¿a qué ha sido llamado el pastor? Tú nos creaste con un propósito. ¿A qué ha sido llamado el pastor? Para resolver este interrogante está nuestro pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y coméntenos por qué hablar sobre el llamado del pastor y qué tiene que ver este tema con la serie Enciende una luz. Muy buenos días, Oscar, y estimados oyentes. Precisamente cuando un pastor no sabe o no entiende el santo llamado y lo que se espera que él haga en él mismo, lo más probable, Oscar, es que haga cosas a las cuales él no fue llamado y por lo tanto no podrá ser influencia ni luz para su congregación ni para su entorno. Estás escuchando Vidas con Propósito para volver a vivir. ¿Qué tipo de persona debe ser un pastor? ¿Qué califica a una persona para ser pastor? ¿Cómo debe el pastor cuidar sus ovejas? ¿Cómo debe invertir su tiempo un pastor? ¿Quién supervisa a los pastores? ¿Cómo se sostienen los pastores? Estos y muchos otros interrogantes han estado en nuestra mente, o quizás otros nos los han hecho y no hemos a veces respondido o no hemos podido resolverlos con precisión. Hoy en el tema ¿a qué ha sido llamado el pastor? Daremos respuesta a este tema teniendo como fundamento la Biblia para que nuestras dudas sean resueltas. Pastor Ángelo, como no toda nuestra audiencia es cristiana, quizás muchos se han preguntado ¿quién llama a los pastores al ministerio? Oscar, no solo quienes no son cristianos o quienes no van a la iglesia se han hecho este interrogante. Muchos cristianos también se lo han hecho y no han podido resolverlo a satisfacción. Voy a leer dos versículos contundentes que nos orientan al respecto. Efesios 4:11 dice, Él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? El Señor Jesús. El Señor, Cristo. Y Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Aquí la palabra obispos, ya le habíamos dicho en el anterior programa, es episcopos, que aplica pastor o supervisor de la iglesia de Dios, que él adquirió, sigue diciendo el texto, con su propia sangre. Así que la respuesta es sencilla pero contundente. Dios es quien llama a las personas a ser pastores. Dios elige de sus hijos a algunos de ellos para que sean los encargados de guiar su rebaño. Esto no da pie para que muchos miembros de iglesia o líderes se autollamen y autodenominen pastores con el argumento de que fue Dios quien los llamó. Así es, Oscar, pero aunque Dios es quien llama, es la iglesia o un cuerpo de personas con autoridad dentro de la misma quien avala y confirma dicho llamado. O sea, alguien puede alegar que Dios lo llamó al santo ministerio, pero si nadie en la iglesia o ninguna autoridad reconoce dicho llamado, lo más probable es que no haya ningún llamamiento. Le voy a leer 1 Timoteo 4:14, dice de la siguiente manera: no descuides, está hablándole Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este versículo está hablando del llamamiento de Timoteo al pastorado
y no de un don espiritual que él tuviese, pues por el contexto de la carta vemos que Pablo está dándole aliento y directrices de cómo debe ser su labor pastoral. Este presbiterio del que habla aquí Pablo era el conjunto de presbíteros, que en el griego es presbúteros, o pastores que habían dado el aval del ministerio del joven Timoteo. Así que vemos por la palabra, Oscar, que aunque es el Señor el que llama, Dios mismo, Él confirma ese llamado haciéndolo notar a las autoridades establecidas en la iglesia. ¿Qué es lo que hace a una persona pastor? El reconocido pastor Miguel Núñez, que tiene un excelente programa llamado Respuestas y una página de internet que se llama Integridad y Sabiduría, él afirma que lo que hace una persona pastor no es su reputación, sino su carácter, no es su conocimiento, sino su sabiduría, no es su título, sino su llamado, no son sus dones, sino su cuidado. Y aquí podríamos quedarnos hablando toda la mañana, pero básicamente lo que hace a un pastor es su carácter, su sabiduría, su llamado, que es imprescindible, y el cuidado que él tiene para con las ovejas. Una vez un cristiano tiene estos 4 requerimientos y es llamado a ser pastor, ¿qué se supone que debe hacer esta persona? Bueno, la palabra pastor, Oscar, en el original griego es poinen, y en su significado nos dice qué es lo que se supone debe hacer un pastor. Y el significado en griego es de poimen, de pastor, es alguien que cuida, que atiende, que alimenta y que protege un rebaño. Así que básicamente la labor primaria, la más elemental, la básica de un pastor es proveer el alimento para que una oveja crezca y se desarrolle saludablemente. Eso en el campo natural de un pastor de ovejas. En el campo espiritual diríamos que un pastor es aquel que provee el alimento de la palabra de Dios con el cual las ovejas, o sea los creyentes, los cristianos, van a crecer saludablemente. Usted habló en la definición que el pastor también cuida y protege su rebaño. ¿Cómo hace eso un pastor en una iglesia local en la actualidad? Muy buena pregunta, Oscar. Primero déjeme decirle cómo lo hacía un pastor de ovejas literalmente. El pastor llevaba consigo una vara que utilizaba como un misil, o sea, él lanzaba esa vara como un misil cuando se le acercaban animales feroces a atacarlas a las ovejas. En la actualidad, pues el pastor de una iglesia local debe cuidar a sus ovejas de los lobos y los animales feroces, también utilizando una vara, que es la palabra de Dios, es enseñándole claramente la sana doctrina a sus ovejas. Un pastor entonces continuamente debe transmitir las enseñanzas de Cristo para que cuando las ovejas escuchen una enseñanza diferente, pues la sepan identificar. Juan 10, 3 al 5, Jesús hablando de el buen pastor, o sea, hablando de sí mismo, él dice lo siguiente: el portero le abre la puerta. ¿A quién? Al buen pastor. Y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, y escucha con atención por qué lo siguen. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen. Huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Miremos entonces cuáles son las principales funciones que debe desempeñar un pastor. Bueno, las 3 funciones principales de un pastor son: número 1, comunicar. Así como en el Antiguo Testamento el profeta tenía la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios al pueblo de Israel, el pastor tiene la obligación de comunicar no sus propias palabras, no sus propias ideas, sino la palabra de Dios, de tal manera, Oscar, que sea entendida y que desafíe al oyente a tomar decisiones sabias, a hacer la voluntad de Dios. La segunda labor de un pastor es cuidar. Esta labor la representaba el sacerdote levítico en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran quienes atendían a los israelitas en sus necesidades. Por ejemplo, eran ellos quienes determinaban si alguien tenía lepra e impedían que dicha enfermedad se propagara. En el Nuevo Testamento el pastor está pendiente por el cuidado de sus ovejas. Él observa e intercede para que las ovejas vivan bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo tercero es liderar. El rey en el pueblo de Israel era quien dirigía a su pueblo y velaba para que se administrara justicia en todo el territorio de Israel.
De igual manera, en el Nuevo Testamento el pastor es el encargado de dirigir y conocer cuál es la ruta que el Señor le ha trazado a su rebaño para que sigan todas esas ovejas que él guía, sigan por ese camino. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante El Canario. Este será un lugar para volver a vivir. Estamos en Vidas con Propósito, en el 1020 AM de Radio Primavera. ¿A qué ha sido llamado el pastor? Mucho se ha discutido entre qué es más importante, el carisma o el carácter, en cuanto a la labor pastoral. ¿Qué tiene más peso, Pastor Ángelo, el carisma o el carácter? No podemos negar que el carisma o los dones son importantes, pero lo que califica a un pastor es el carácter. Dios podría llamar a alguien al pastorado inclusive sin haberle entregado dones o carismas, pues en cualquier momento el Señor se los dará para que haga efectivamente su labor. Como dicen por ahí, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Pero imagínese, Oscar, el daño que puede ocasionar, y que de hecho así ha sucedido, cuando un pastor no ha sido tratado y formado en su carácter. Pues tal persona es una bomba andante que tarde que temprano causará muchísimo daño al reino de Dios. Hablando precisamente de carácter, de pureza y de santidad, Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, 2 Timoteo 2:20 al 21. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Qué cuidados debe tener el pastor al comunicar, ya sea enseñar o predicar, a su rebaño? El pastor debe tener los siguientes cuidados, Oscar. Número 1, debe cuidarse de no predicar sus palabras, sino la palabra de Dios. Esto implica que el pastor es alguien que estudia y conoce la Biblia. Él maneja las normas de interpretación y exégesis bíblicas, sabe hermenéutica, sabe cómo aplicar cada una de las reglas hermenéuticas para enseñar la palabra de Dios. Número 2, debe recordarse cada vez que sube al púlpito
a quien él está representando. Eso le ayudará a ser respetuoso y reverente a la hora de transmitir el mensaje. No lo hará de cualquier manera ni con cualquier clase de palabras. Tito 2:7 dice lo siguiente: con tus buenas obras dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. La tercera sería, el tercer cuidado es, debe cuidarse de modelar lo que predica y predicar lo que vive. Si no lo hace, pronto él va a perder el respeto de la congregación y su credibilidad se irá al piso. Y el cuarto cuidado es, debe cuidarse de predicar con autoridad sin ser autoritario. Es decir, el pastor está encargado de transmitir el mensaje de Dios y dejarle los resultados a Dios. Él no va a obligar a nadie a que le obedezca, sino que dejará que sea el Espíritu Santo quien convenza y haga esa labor de santificación en la grey. Con todo lo que ha dicho, se puede ver que la labor pastoral no es nada fácil y que, por lo tanto, el pastor debe ser alguien que ha aprendido a manejar muy bien su tiempo. Muchos se preguntan, ¿en qué gasta el tiempo un pastor? Yo mejor diría, ¿en qué invierte el tiempo un pastor? Un pastor, si él quiere ser efectivo, invertirá su tiempo en 5 actividades primordiales, Oscar. La primera de ellas, orar. Un pastor que no ora, pues pronto descubrirá que sus fuerzas, sus dones y sus capacidades pues son insuficientes para pastorear la grey que Dios le ha confiado. La obra de Dios se hace no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, y ellas solo las recibimos cuando acudimos a Él en oración. La segunda actividad primordial de un pastor es estudiar la Biblia. Si un pastor no estudia la Biblia, pues será imposible que se la pueda enseñar a su grey. Esta es la razón por la que en muchos púlpitos se ha cambiado la enseñanza de la Biblia por la de la psicología, por el positivismo y hasta por mensajes de la nueva era. Un pastor serio se pondrá serio con la Biblia y acudirá a ella en busca de nuevos y verdes pastos para sus ovejas. Permítame, le leo el fundamento bíblico de estas primeras 2 actividades primordiales de un pastor. Hechos 6 del 1 al 4 dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a estas 2 actividades primordiales: a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Cuáles son las otras 3 actividades primordiales, además de orar y estudiar la Biblia? La tercera, Oscar, es visitar. Un pastor debe oler a ovejas, ¿sí? Si un pastor quiere conocer en realidad el estado de sus ovejas, pues tendrá que pasar tiempo con ellas, y eso solo se logra cuando nos les acercamos. Un pastor diligente entonces incluirá dentro de su agenda la visitación. La cuarta actividad primordial es leer o capacitarse. Pastor que no lee ni se capacita, pues pronto descubrirá que sus ovejas le sobrepasarán y como consecuencia lo abandonarán. La gente necesita saber que quien los dirige sabe lo que hace. Ellos necesitan sentir que su pastor es alguien competente y que lidera con eficacia. Y la quinta y última actividad primordial, bueno, hay muchas otras, sino las que queremos manejar en el programa de hoy, es aconsejar y corregir. Si un pastor quiere tener un rebaño saludable, pues tendrá que aprender el arte de aconsejar y corregir. Una buena parte del ministerio se consumirá haciendo esta tarea. Las ovejas tienen muchos temores, muchas dudas y a veces muchos errores. Ellas acudirán al pastor en busca de consejo, y un buen pastor entonces es aquel que aparta tiempo para sentarse con su oveja y aconsejarla o corregirla según sea el caso. Estas 5 actividades primordiales demandan mucho tiempo: orar, estudiar la palabra, visitar, capacitarse, aconsejar y corregir. ¿Qué debe hacer un pastor para no fundirse en medio de tan arduo trabajo? En una sola palabra, descansar. Pastor que no descansa, pues pronto quedará a un lado en el ministerio. Algunos jocosamente dicen que la bienaventuranza número 10 es: bienaventurados los equilibrados, porque ellos durarán más tiempo.
Creo que hay sabiduría en esa frase, y aquí aprovecho para decirle a las ovejas que me escuchan, a los que son miembros de las iglesias, que no son pastores sino que son miembros, que permitan que su pastor descanse. Hacer esto le permitirá tener al pastor por más años y a la vez hará que él esté más enérgico y más vigoroso para ustedes. Uno de los flagelos que tanto daño le están causando a la iglesia actual es los pastores y las iglesias independientes. Muchos se preguntan, ¿y quién supervisa a los pastores de dichas iglesias? Bueno, creo que usted ha tocado un tema neurálgico y permítame responderlo con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Tanto a los pastores como a los ministerios o a las iglesias independientes no los controla nadie, y eso es supremamente peligroso. Lo que sucedió hace unos años en Pasto, cuando un pastor fue acusado de abuso sexual, y las investigaciones que se están haciendo recientemente a una pastora por malos manejos financieros, no son otra cosa, Oscar, que los frutos lógicos cuando alguien que pide autoridad o exige autoridad no está bajo autoridad. Nosotros vemos por la Biblia que los pastores, a pesar de ser autoridad, ellos mismos están sujetos a una autoridad. Inclusive, Oscar, es malsana la organización donde hay uno solo, solo hay una persona en la posición de autoridad. Timoteo estaba bajo la autoridad de Pablo, y Pablo mismo está bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía y de Jerusalén. Así que ese cuentico de que Dios es mi única autoridad, pues no es más que eso, un cuento. Le voy a leer 3 citas, hay muchas más, pero por el tema del tiempo voy a leer únicamente 3, que muestran este principio. Hechos 14:23 dice, en cada iglesia nombraron ancianos, habla plural, ¿no? Y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, Pablo y Bernabé ponían ancianos, o sea, pastores, a cuidar esas iglesias que ellos plantaban. Hechos 15:4 dice, al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Aquí está hablando de Pablo y de Bernabé, que llegan de su primer viaje misionero y dan cuentas y rinden cuentas. Ya habían rendido cuentas a la iglesia de Antioquía, aquí ya están rindiendo cuentas a la iglesia de Jerusalén. O sea, vemos que aunque Pablo era un gran apóstol, plantador de iglesias, él estaba bajo autoridad. Y Hechos 15:6 dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. El primer concilio, el concilio de Jerusalén, se trató una problemática sobre si se debía o no guardar parte de la ley para enseñárselo a los gentiles, a los no judíos, y dice que quienes se pusieron de acuerdo fueron las autoridades de la iglesia. ¿Quiénes eran las autoridades de las iglesias? Los apóstoles. No eran únicamente los apóstoles, sino los ancianos. Hechos 15:6 dice así, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Un punto que no podemos dejar de tocar es el del sostenimiento de los pastores. ¿Cómo se sostienen los pastores? Bueno, Oscar, yo sé que de todo hay en la viña del Señor. Yo sé que ha habido casos en que algunos pastores han utilizado su posición para enriquecerse y se han aprovechado del rebaño. Pero no por eso podemos caer o debemos aceptar las generalizaciones. La expresión todos los pastores son unos ladrones es bastante cruel e injusta. Asimismo, porque haya pastores que lo han hecho mal, eso no delegitima lo que dice la palabra de Dios acerca del sostenimiento de los siervos de Dios. Primera a los Corintios 9:13-14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Dice que vivan, no que sobrevivan, ¿no? Y primero a los Corintios 9:7-11 dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano, no lo dice también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Una última pregunta que puede sonar redundante. ¿Cómo debe pastorear un pastor?
Se lo respondo con una cita bíblica, Primera de Pedro 5, del 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Vea, Oscar, los ruegos que hace aquí un apóstol, de hecho el apóstol Pedro, no los hace desde la posición de apóstol, sino como un simple pastor. Y son estas las indicaciones que él nos da. Número 1, cuidar como pastores. O sea, las ovejas necesitan saber y sentir que ellas nos importan a nosotros. Número 2, no debemos hacerlo por obligación. Pastor que está cansado y ve como un tedio el pastorado, pues no debería estar entonces en el pastorado. Número 3, dijo Pedro, no lo hagan por la ambición al dinero. O sea, un pastor debe hacer su labor por vocación y por amor, no por un interés económico. Número 4, dijo Pedro, con afán de servir. El pastor es alguien que sirve. 5, debe hacerlo como Dios quiere. Entonces, si es como Dios quiere, yo me preocuparé de no agraviar a Dios con mi labor pastoral. Número 6, no ser tiranos, o sea, no creernos los dueños de las ovejas, el Señor de las ovejas. Y número 5, ser ejemplo de ellos. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Un nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante El Canario. Este será un lugar para volver a vivir. En el mes de julio se desarrolla en la comunidad Vida con Propósito la serie Caminando con Dios en tiempos difíciles. Y el próximo domingo, tanto en Piedecuesta como en Bucaramanga, se compartirá el segundo tema: ¿cómo enfrentar las tormentas de la vida? Una breve degustación, Pastor Ángelo. Indiscutiblemente, Oscar, en la vida pasaremos por tormentas. No saber cómo enfrentar las tormentas es lo que hace que nosotros naufraguemos y a veces hasta nos ahoguemos en ellas. Entonces vamos a ver por la palabra de Dios cómo es que debemos de afrontar esta clase de situaciones. Tú nos creaste con un propósito. Apreciado oyente, gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo lunes. Recuerden, en el nuevo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Que tengan un día muy feliz. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Un nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante El Canario. Este será un lugar para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM.